Hay ventiladores que traen dos curvas nada más, pero siempre la de curva de presión y la de flujo están presentes. La que a veces no traen es la de volumen, pero esa no es tan importante. Entonces usted, cuando usted tiene su paciente en ventilación mecánica, tiene que estar siempre viendo la curva de flujo. Lo que está arriba es el flujo inspiratorio y lo que está abajo es el flujo expiratorio. Y este flujo expiratorio tiene que llegar al final a la línea esta que está aquí, que es la línea cero de presión. Si esto llega aquí, usted sabe que no hay autopic, no hay autopic. ¿Por qué? Porque el pulmón se vació completo y eso no me va a generar ningún tipo de problema. Ahora, como vimos en la lámina previa, si la expiración termina aquí, va a quedar este pedacito de aire dentro de los pulmones y esto me va a generar presión positiva expiratoria final, que pudiera ser altísima. Nosotros hemos tenido pacientes con 20 de autopic. O sea, que tienen 20 de pic y nosotros no sabemos porque no lo vemos reflejado en números. Se reflejan en las curvas. Ahora, nosotros antes de las curvas teníamos una forma de hacerlo, pero antes de verlo como lo hacíamos antes, que también todavía se puede hacer con los actuales ventiladores, vamos a ver por qué no se registra presión. Fíjense, la máquina esta es la rama inspiratoria y esta es la rama expiratoria. Cuando la máquina da la inspiración, esto se cierra la válvula expiratoria, que es la que estoy señalando. Esta es la válvula inspiratoria y esta es la expiratoria. Entonces, fíjate, la fase inspiratoria es esta la rama inspiratoria es esta que estoy dando aquí y esta es la rama expiratoria. Cuando el ventilador da la inspiración, esta válvula expiratoria se cierra. Se tiene que cerrar porque si no el aire que va a dar se va por aquí. Entonces, se abre la inspiratoria y se cierra la expiratoria. ¿Ok? Ahora, cuando viene la fase expiratoria, se cierra esta y se abre esta para que el paciente pueda botar el aire. Entonces, como esto queda libre, aquí este circuito queda libre al aire ambiente, no puede detectar ningún cambio de presión que quede en el pulmón, porque la válvula expiratoria está abierta, entonces hay un libre pérdida de presión por este circuito. Entonces, repito, esto es importante conocerlo, por qué se produce. Fíjense, la máquina cuando va a dar la inspiración, aquí, va a dar la inspiración, cierra esta válvula que está aquí para que pueda el paciente recibir el volumen. Porque si esto está abierto, la máquina se va todo por aquí. Entonces, cierra la válvula expiratoria. Terminó de dar la inspiración, entonces se abre la válvula expiratoria para que el paciente bote el aire por aquí. Pero al final de la expiración, cuando yo quiero medir la presión al final de la expiración con esta forma de presión que tengo aquí, no me va a medir nada, porque como esto está al aire libre, la presión va a ser cero. No me lo va a medir. Entonces, ¿cómo se hace para medir la presión? Al final de la expiración, usted cierra la válvula expiratoria al final de la expiración y si hay un remanente de presión, que es el autopic, yo lo registro en el aparato de presión. En los equipos hay una maniobra que se usa mucho, que es la pausa expiratoria. Cuando uno aplica pausa expiratoria, es cerrar la válvula expiratoria por cuestiones de milisegundos, uno puede registrar el autopic. Ahora, si uno no se quiere meter en muchos problemas, lo ideal es diagnosticar con la curva de flujo. Ahí sí no hay que hacer más nada. Si usted ve que esa curva de flujo no llega a cero, olvídese de lo demás. Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes? Fíjense, este es un ventilador convencional. El paciente estaba en ventilación mecánica con este equipo. Este equipo no tenía pantalla, tenía un manómetro. Entonces, nosotros al final de la expiración, el paciente daba el volumen.
venía la fase expiratoria, entonces, ¿qué hacía yo? Cerraba la válvula expiratoria, y la válvula expiratoria entonces me marcaba, al cerrar la válvula expiratoria al final de la expiración, me marcaba este positivo. Ese era el autopip. El problema de este sistema es que usted tenía que sincronizarse perfectamente. Porque si lo haces al principio de la expiración, te da positiva siempre, porque está botando el aire. Tenías que buscar el momento en que ya el paciente botó el aire, uno lo veía que había hecho, entonces tapaba, entonces aparecía el autopip. Pero eso se acabó con los ventiladores nuevos. Y así era medio complicado hacerlo. Entonces, vamos ahora a ver una propuesta para el manejo del PIP. Vamos a hacer este ejercicio con ustedes. Fíjense. Yo voy a aplicarle PIP a un paciente, pero vamos a partir de un número que, por lo que hemos visto y revisado, no produce problemas de ningún tipo, ni hemodinámicos, ni de ningún tipo. Vamos a partir de un paciente que tiene 5 de PIP. Le pusimos 5 de PIP. El paciente no oxigena. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que empezar a subir el PIP. ¿Qué se recomienda? El PIP hay que subirlo como una escalera de tramo. Poco a poco. No es que vamos a subir de 5 a 20, no. Se sube, poco a poco se va subiendo el PIP. De 3 en 3 es la recomendación. Y lo que ustedes ven generalmente que pasa aquí es que el paciente se pone hipotenso. Cuando empieza a subir el PIP, el paciente le baja la presión arterial. Eso se produce porque el paciente, para su condición de presión positiva en inspiración y presión positiva en expiración, requiere más volemia de la que tiene. Entonces hay que darle más volemia. Entonces, ¿cómo se le da más volemia? Le damos 1000 cc de solución Ringer o 1000 cc de solución fisiológica. Entonces, siempre esta maniobra funciona y al paciente se le quita la hipotensión y el paciente se estabiliza. Llegamos a una raya establecida que son los 10 centímetros de agua de PIP. Cuando ya un paciente llega a los 10 centímetros de agua de PIP, ya estamos entrando en el límite superior de su uso. No quiere decir que no vamos a subir de allí, pero se establece siempre una barrera de 10. Entonces, aquí tenemos que encontrar el PIP adecuado entre 8 y 10, póngale. Esos números que están ahí. ¿Cómo sé yo qué es el PIP adecuado? El que mejor me oxigena y el que menos me inestabiliza al paciente. Ese es el PIP que llaman el mejor PIP, el PIP ideal. Que yo oxigene bien a mi paciente y que no se le altere la tensión, ni que se le altere la diuresis, ni se le altere nada. Ese es el ideal. Si usted no lo logra con eso, entonces, si usted no logra esto, entonces tiene que subir de 10 de PIP. De 10 de PIP viene la condición aquella, ¿se acuerdan de los dos pulmoncitos que vimos, el que se colapsaba cuando le quitábamos el PIP? Entonces, cuando ya pasamos de 10 centímetros de agua de PIP, se recomienda usar esos sistemas especiales de succión. Y si no lo tienen, porque es lo más probable que no lo tengan, es una sola aspiración, se vuelve a colocar el ventilador y se esperan unos 5 minutos que el paciente recupere el PIP que se perdió cuando lo despegaron para aspirarlo. Entonces eso, si tiene sistema de aspiración cerrado, bueno, es mucho mejor. Pero le repito, como generalmente no lo tenemos, entonces hacemos una sola aspiración de por dentro, recuperando el PIP y posteriormente volviéndolo a aspirar al paciente. Entonces ahí tenemos esa situación. Y de 10 subimos de 3 en 3. ¿Hasta cuándo? Generalmente uno, ya cuando un paciente pasa de 15 de PIP, ya hay que pensarlo en relación al PIP, si lo seguimos subiendo o no lo seguimos subiendo. Porque generalmente el PIP se trabaja entre 5 y 15. Estos son los límites. Entonces, después de 15 es muy difícil que tenga, algo está pasando ahí que no
que no está solucionando el problema. Entonces aquí es donde se plantea lo que se planteaba a alguien que me lo dijo. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo para mejorar la oxigenación que no sea PIB? Entonces se ha planteado invertir la relación inspiración-aspiración. Pero eso solamente en situaciones extremas, no de rutina. Eso no se usa de rutina, porque, les repito, cuando usted va a usar un ventilador con ese patrón, se le prende una alarma. Si le prende la alarma del equipo, significa que usted está jugando con ese paciente, invirtiéndolo, y usted corre riesgo. Nosotros hemos invertido muchos pacientes, pero nunca es rutinaria esa maniobra. Siempre agotamos el PIB normal. Ahora fíjense cómo se maneja esto. Por eso que la medicina es tan interesante. ¿Cómo funciona esta inversión? Ahora yo le voy a poner la inspiración más larga que la expiración. Estoy violando una de las reglas de la ventilación mecánica, que es que la inspiración tiene que ser menor. O en su peor caso, igual, pero no puede ser más. Pero en este caso la estoy poniendo mayor. Entonces viene la gran pregunta que se han hecho los que trabajan en esto a nivel experimental. Ay, ¿cómo funciona esto? Porque hay casos en los que funciona. Tú no lo puedes manejar con PIB, sino lo tienes que invertir. Bueno, nadie sabe cómo funciona. La mayoría de la gente piensa que es que como le acortas tanto la expiración, tú le das PIB, pero ese PIB no lo estás viendo, no lo estás midiendo. Entonces, como no lo miden, entonces tú crees que la inversión está funcionando, no, y la inversión está funcionando porque expiración muy corta, el paciente no puede botar el aire completo, eso genera autopip que se suma al PIB que tú lo habías puesto con el botón. Entonces, por ejemplo, yo tenía aquí 10 de PIB y lo invierto y de repente le estoy dando 18, pero yo solamente tengo dado 10. Los otros 8, ¿de dónde salen? Si la curva de flujo no se mide. Sabemos que existe, pero no sabemos cuánto es. Porque ustedes en la curva de flujo lo que ven es que no llega a cero. Ajá, pero ese no llega a cero, ¿cuánto genera de presión? No sabemos. Pero si usted tiene un paciente con PIB, lo invierte y la curva no le llega a cero, es porque está generando autopip con ese patrón. Ahora, ¿cómo se invierte? Se invierte de esta manera. Primero, acuérdense que siempre es 1 a 2. 1 a 3, ahora va a ser al revés. Ahora lo pongo 2 a 1, 3 a 1, y lo máximo que me permite cualquier máquina es 4 a 1. De 4 a 1 no puedo pasar la relación. 4 partes inspiratorias para una expiratoria. Ese es el máximo, ningún equipo da más que eso. Y les repito, cuando usted invierte, inmediatamente se prende una alarma intermitente, a veces generalmente la ponen en rojo, como que es una alarma importante que ahora, viene ahora la gran pregunta, que es, si yo me voy por el lado este normal, tengo que llegar al PIB que me solucione el problema. Pero si yo me fui por este camino y llegué aquí, a este 4 a 1, y me solucionó el problema, se mejoró la oxigenación, se mejoró todo. Ajá. Entonces aquí viene la pregunta clave que es, ajá, ahora ¿cuál quito? ¿Cuál quito? ¿Le quito PIB o le quito inversión? Entonces, esto aquí es como la medicina, que hay cosas que pasan que uno no sabe por qué pasan. A veces, lo lógico es como en la lámina. Si yo logré oxigenación buena con 4 a 1, lo ideal es que yo lo vaya desinvirtiendo hasta llegar al PIB de 10 que usé. Pues. Pero a veces, ¿qué pasa con los pacientes? Que los pacientes no se les puede aplicar la matemática ni todo. A veces uno lo desinvierte y se vuelve a poner hipoxemia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces lo hacemos al revés. Le quitamos PIB primero, aquí le quitamos el PIB y después le quitamos la inversión. O
lo desinvertimos, le quitamos PIP o le quitamos PIP y lo desinvertimos. Entonces, usamos una u otra vía. Pero ¿cuál es la vía? No, eso se lo da al paciente. De eso no hay regla. A veces uno tiene un paciente y inclusive llega a 5 de PIP y no lo puedes desinvertir. No lo puedes desinvertir. Es como la posición prona. Uno a veces tiene un paciente en posición prona, nosotros se nos han muerto pacientes en prona porque no se pueden voltear. Se voltea y se muere el paciente. Entonces llega un momento en que las reglas dicen, no, tiene que estar 16 horas en posición prona y después lo voltea. Eso es paja. Nosotros hemos tenido pacientes que se han muerto boca abajo porque no lo puedes voltear. Ahora lo voltea y se pone hipóxico de bradicardia extrema. Entonces hay que volverlo a voltear. Entonces, lo mismo pasa con esto. A veces hay pacientes que se oxigenan con la inversión y el PIP lo retiramos primero y después lo desinvertimos. Pero yo sí creo que con los nuevos ventiladores nosotros sí podemos averiguar qué es lo que está pasando de verdad. Lo que piensa todo el mundo es que es autopip al invertirlo y es lo lógico pensarlo. Pues con expiración corta lo puede botar el aire y se queda eso ahí metido y genera presión. Pero es un dilema. Entonces, les repito, estas son formas que uno usa para oxigenar mejor al paciente. Entonces, o lo haces desinvirtiendo y bajando el PIP, o le bajas el PIP y lo desinviertes. Una u otra forma. Ahora, tiene otro punto importante. Lograron el objetivo. Se oxigenó el paciente, ahora hay que bajar el PIP. Se logró. Esto generalmente, fíjense, lo recomendable no es hacer cambios bruscos. He estado en sitios donde le llega el paciente a 15 de PIP y oxigenó perfecto, entonces lo quieren tener en 6 horas en 5 de PIP. Eso es catástrofe. Eso no se puede manejar así. Eso hay que manejarlo poco a poco. Usted tiene 15, lo baja a 12. Espera unas horas. Después lo baja, si tolera bien, lo baja a 9. Espera un rato. No es que si lo tenía en 0 de PIP y lo puse en 15 en 6 horas, en 3 horas lo voy a tener en 0. No, ahí van a tener la torta. Eso se maneja poco a poco. Poco a poco. Porque el PIP tiene ese problema, ¿no? Ahora, el gran problema que van a tener ustedes es que cuando ustedes empiezan a bajar el PIP, empiezan a pagar al paciente la cantidad de líquido que le metieron, que no se manifiesta porque hay PIP. Cuando usted empieza a bajar el PIP, entonces los pulmones se empiezan a llenar de agua, el pulmón empieza a segregar líquido pulmonar, o lo que llaman edema pulmonar, y lo que se recomienda es que cuando uno llega a un paciente a un nivel de PIP, uno debe de medir cuánto líquido se le requirió darle al paciente para que tolerara ese PIP. Vamos a poner 2.000 mililitros al final. Cuando usted va a retirar el PIP, esos 2.000 se los tiene que sacar al paciente. Si no se lo saca, no va a poder bajar el PIP. Porque cuando usted va bajando, ya ese líquido no se necesita. Y el riñón no tiene tantas respuestas como para orinar todo eso de un solo golpe. Entonces hay que darle un toque de diurético para que a medida que vamos bajando el PIP, tenemos que ir, el paciente tiene que ir orinando los líquidos que le dimos al paciente. Entonces eso es importante conocer. Que a medida que vamos bajando el PIP, y lo que yo les decía, a veces usted cuando aspira el paciente, sale el PIP alto, pues va a aspirar el paciente y usted ve que sale un poco de secreciones. No es secreciones, es edema pulmonar. Y mientras más lo aspires, más le sale líquido. Entonces, eso es un signo. Y lo otro es, sobre todo cuando se va a quitar el ventilador, es la clase de la semana que viene, hay que tener en cuenta una cosa que se nos olvida siempre, que es la insuficiencia cardíaca. El paciente con el ventilador y PIP puede tener
insuficiencia cardíaca, pero que no se manifiesta porque el PIP lo ayuda a su insuficiencia cardíaca. El PIP es como un tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Cuando usted empieza a quitarle el ventilador al paciente, empieza a retirarlo, entonces el corazón queda sin ese apoyo y entonces falla. Entonces, al fallar el corazón, entonces no puede quitar el ventilador. Falla cardíaca. Entonces, eso se llama ocultamiento de la insuficiencia cardíaca por culpa del ventilador. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno le aplica al paciente lo que le está haciendo el PIP. Lo primero que hay que ponerle es diurético, porque tiene un aumento importante del retorno venoso, probablemente el ventrículo derecho está fallando por exceso de líquido. Entonces hay que ponerlo a orinar. Y si con eso no mejora, se le pueden dar inotrópicos al paciente, porque si no, no le va a poder quitar el ventilador. El paciente entra en insuficiencia cardíaca franca. Entonces siempre eso es importante tenerlo, porque uno está en un protocolo de descontinuación. Bueno, dale esto, no tiene fiebre, todo perfecto. Le bajas el PIP a 5, le bajas un poco el apoyo ventilatorio, inmediatamente el paciente empieza con disnea, se pone sudoroso y empiezan las secreciones, ¿no? El problema es que toda una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no la veíamos? Porque el ventilador es parte del tratamiento. Entonces, acuérdense siempre de eso. El ventilador mecánico y el PIP ocultan la insuficiencia cardíaca. Eso es importante que lo conozcan. Y el PIP, así como se sube de 3 en 3, se recomienda bajarlo de 3 en 3. No es que, como yo le digo, tengo 15 de PIP a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche tengo 0 de PIP. A las 11 de la noche, si usted le hizo el protocolo que es, debería tener, si tenía 15 de PIP, debe tener por lo menos 12 o 10 de PIP, pero no puede tener 0 de PIP. Porque lo que hizo lo va a perder, como en el pulmoncito. Acuérdense de ese pulmoncito. Logramos expandirlo todo y cuando le quitamos el ventilador, se fichó. Entonces, ¿qué conclusiones vamos a sacar? Las conclusiones que vamos a sacar son las siguientes. El PIP es un recurso ventilatorio mecánico de amplio uso en medicina crítica, emergencia, quirófano, permitiendo un mejor manejo de la oxigenación en los pacientes. Para eso es que se usa el PIP, para oxigenar, y en algunos casos se ha usado también para mejorar la función cardíaca, sobre todo cuando se usa ventilación no invasiva. Cuando usted tiene un paciente con un edema pulmonar de origen cardiogénico, como dicen, y usted usa un sistema de ventilación no invasivo y usa PIP, usted ve que la mejoría es extraordinaria. Entonces también se usa para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Uno de los primeros trabajos que se hizo aquí en Venezuela lo hizo un residente de cardiología hace muchísimos años, aplicando este recurso en los pacientes de cardiología del hospital universitario, con unos resultados espectaculares. También es así que me acuerdo que la última paciente, el efecto era tan increíble que acuérdense que la ventilación no invasiva es una de las cosas que más molesta es la máscara. Oye, porque es una máscara aquí con un arnés y apretado y te aprieta y no, oye, te da claustrofobia. Y esa señora, ella estaba al principio estaba no se quería dejar para poner la máscara. Se la pusimos, estaba en edema pulmonar cardiogénico. Se la pusimos, le pusimos el PIP, la cosa, la señora se fue cogiendo más o menos mínimo, como dice uno, y se quedó tranquilita. Se quedó tranquila cuando se sintió que respiraba mejor y estaba mejor oxigenada, se sentía. Entonces yo después le echaba broma, yo le decía, bueno, que vamos a quitársela, para que a ella y que le molesta eso. No, a mí no tengo que quitar eso, porque se sentía la mejoría increíble con la máscara. Ahora le repito, esos equipos son no invasivos porque no usan vía invasiva, pero usan la interfase que es la máscara, que produce claustrofobia. Y les digo otra cosa, requieren igual o más vigilancia que un ventilador normal. Porque a la hora de una corredera hay que intubar al paciente. Y si eso pasa en un cuarto, creo que sabemos el final. Entonces, esto lo usamos básicamente para mejorar la oxigenación, pero también en pacientes con
insuficiencia cardíaca. Hasta 5 centímetros de agua se considera sin efectos secundarios. Lo vimos en aquella lámina con las flechitas y la cosa que cuando ponemos hasta 5 centímetros de agua no produce alteraciones y mejora la relación ventilación-perfusión. Acuérdense que habían zonas que llegaban hasta 1 de relación, que es la ideal, 1 de relación BQ. Y a partir de 5 centímetros los efectos más frecuentes son la hipotensión arterial, que todos sabemos cómo se corrige. Se corrige con más líquido. Y acuérdense que el riñón deja de producir orina para ahorrar líquido para tolerar el pico. O sea, fíjense que el organismo está tan perfectamente hecho que me apuesto que el que nos creó, por lo menos si los que creemos en eso, no pensó nunca en que íbamos a crear esos equipos de ventilación mecánica y que íbamos a tener esa respuesta, pero hasta eso lo pensó. Hizo el cuerpo de tal manera que cuando se hace esa dificultad torácica, las hormonas se liberan, poca orina, ahorrando líquido para que los líquidos aumenten a nivel corporal y no haya la hipotensión hasta que haya. Entonces, se pueden emplear bajo ciertas condiciones en los pacientes con trauma craneal, ya lo vimos. Ahí siempre hay que sopesar. La gran pregunta es, ¿qué tan crítico es la hipoxemia? ¿Y qué tan crítico se puede solucionar? Pues si usted tiene un paciente con hipoxémico, pues le sube la fracción inspirada de oxígeno y mejora la oxigenación, no tiene por qué usted ponerle PIP, porque yo soy el de terapia y aquí mando yo. Entonces, le pongo PIP porque me da la gana. No. Si usted puede manejar el paciente sin PIP, es lo ideal. Ahora, si tiene que ponerle PIP, hay que ponerle PIP. Bueno, no lo vamos a dejar poner hipoxémico porque no le podemos poner PIP. Y si vamos a poner PIP, acuérdense, hay que elevar la cabeza, recomendado 30 grados, para favorecer el drenaje venoso de la cavidad encefálica. El ascenso del PIB debe hacerse de manera progresiva hasta lograr los efectos deseados. Los descensos deben de hacerse también pausadamente. Esto es otro concepto importante. La mejoría de la oxigenación puede no ser inmediata. A veces la gente se desespera. Ponle PIB, no mejor, esto no sirve. No. Acuérdense del mecanismo que es como las cotufas, como dicen los autores de eso. Se van abriendo alvéolos, no es que todos los alvéolos se abrieron, no. Eso se van abriendo, ustedes se lo tienen que imaginar. Se abrió un sector, se abrió otro sector, se abrieron otros, entonces usted ve que la oxigenación mejora un poquito. De repente, oye, hay que subirle un poco más el PIB. Al PIB hay que darle tiempo también para que actúe. Yo he visto hacer esto. No, ponle PIB y le baja la fracción. Nadie te garantiza que el PIB te vaya a mejorar la oxigenación. Eso es un recurso. Lo que sí te mejora la oxigenación, seguro, es que le suba la concentración de oxígeno. Y acuérdense que cuando uno va a trabajar con oxígeno, hay otro concepto que no sé si lo vimos en la parte de fisiología, que fue el oxígeno en concentración de 100% de concentración, también puede producir aumento del colapso de los alvéolos, porque el oxígeno se disuelve muy rápido en la sangre, y si el alvéolo está lleno de oxígeno y ese oxígeno se sale todo del alvéolo, se colapsa el alvéolo. Por eso es que siempre recomiendan los que trabajan en esto, que son los investigadores, pues, que siempre se debe de dejar un poquito de nitrógeno en la mezcla. Por eso es que se habla de que mucha gente habla de que lo máximo de FiO2 es 0,9. Siempre dejando un 10% de nitrógeno. Porque el nitrógeno no se disuelve tan rápido en la sangre. Entonces siempre permanece en el alvéolo. A cambio el oxígeno 100%. Aunque le digo una cosa, eso de oxígeno 100% es entre comillas. Yo me he puesto a medir concentraciones de oxígeno en tomas de oxígeno de diferentes tanques
y ninguno da 100%. Oscila entre 93 y 97, pero 100% no tiene. Ahora, uno le pone al equipo 100%, pero si uno se pone a medir el oxígeno de verdad que está llegando ahí, entonces uno calcula y mucha gente no pasa de 90%, evitando el colapso alveolar por llenar el alvéolo de oxígeno que se sale rápido del alvéolo, el oxígeno se queda, el alvéolo se queda sin gas ninguno y se colapsa. Y eso empeora la oxigenación. Lo otro importante, esto puede ocultar una falla cardíaca. Y otro concepto importante es que el oxígeno hay que darlo en las cantidades que hay que darlo. Me explico. En un pasado no muy lejano, todos los pacientes infartados se les ponía oxígeno. Todos los que llegaban se les ponía una cánula de oxígeno. Y eso está proscrito. ¿Por qué está proscrito? Porque se ha demostrado en las salas de hemodinamia que el oxígeno produce vasoconstricción. Entonces, solo se justifica dar oxígeno a un infartado si la saturación es menos del 92%. Yo lo pondría en 90%. Si la saturación medida aire-ambiente es menos de 90 o 92, ponle 90. Se justifica ponerle un bigote y subir la saturación por encima de 92. Eso es un dato. Lo hemos visto aquí en hemodinamia, en cateterismo cardíaco, ponen oxígeno a los pacientes y las coronarias hacen así. Entonces, ojo con eso. Y acuérdense que el oxígeno es un oxidante poderoso. Entonces, no se justifica tener en terapia intensiva un paciente con 99% de saturación y 0,6 de fracción. Uno tiene que bajar la fracción hasta tener una saturación 90, 92. Y puede llegar el caso, si el paciente tiene los pulmones sanos, de aire ambiente. Yo he tenido pacientes aire ambiente con el ventilador. 0,21, 0,25. Lo hemos visto. Entonces, pero mantener un paciente con un 99% de saturación con concentraciones altas de oxígeno no se justifica, porque el oxígeno es perjudicial cuando se usa mal y es un oxidante terrible. Y el caso extremo son los infartados. Y el concepto del mejor PIB es el que mejor oxigena con el menor compromiso cardiovascular. Ese es lo ideal, que usted logre oxigenar a su paciente con su PIB puesto y que no se ponga hipotenso, no se ponga taquicárdico y que la diuresis funcione y todo eso. Eso es el objetivo del PIB en ese momento. Bueno, quedamos aquí.